Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, como siempre a esta hora. Es un programa de peso para un público o un blanco de público que realmente piensa. Esa es una de nuestras mayores satisfacciones cuando venimos todos los días, con almuerzo o sin almuerzo. Aquí estamos. Porque aquí estamos. Sí, porque había un problema. Decía, veníamos muy temprano, entonces veníamos sin hambre. Y si almorzamos después, entonces ya como que se pasó la hora. Así es. Pero bueno, bien, pero el programa hay que hacerlo. Así. Pero usted es el postre de lo que están comiendo ahora. Bueno, nosotros decimos eso, comparte con nosotros la sobremesa y esas cosas. Exacto. Si no el postrecito o el cafecito. Sí. El cafecito. La sobremesa. La tertulia que viene después del almuerzo. Bien, agradecemos a Pelegrín Castillo que está con nosotros este día. Vamos a hablar de muchas cosas con él. El candidato, de la Fuerza Nacional Progresista y del Polo Soberano. Muy activo, se le ha visto muy activo en estos días, participando de distintos encuentros. Me dice que acaba de venir de la proclamación de uno de los candidatos a diputados. La circunscripción 1. Circunscripción 1. Nuestra circunscripción. De manera que de eso él no va a hablar ahorita. Y, por supuesto, de el terreno que ha ido ganando en esta coyuntura, la fuerza. Yo soy de los que piensan que la coyuntura a la Fuerza Nacional Progresista, al Polo, le favorece. Porque ese blanco de público que hay ahí, que piensa en los valores, que piensa en la soberanía, que piensa en las luchas que ha estado librando, particularmente el doctor Castillo como cabeza de familia y cabeza de una estructura política, también su familia, echando los pleitos cuando hay que echarlos. Sí. Y sencillamente en eso no se ha desmayado. No. Y han adoptado una posición beligerante. Sin embargo, fíjate. Antes de tú decir eso, no te interrumpo, que lo que quiero es, que no quiero que se me olvide, sí, que hablaba del doctor Castillo, que primero quiero agradecer la sintonía de él, porque con muchísima frecuencia él nos ve. Se queda en la sobremesa y nos ve. Y me lo confirma en el encuentro reciente del cóctel que yo siempre lo veo el domingo de 11 a 12. En este caso él es el que nos ve a nosotros, sí, y nosotros incluso con varios miembros de la familia, lo cual agradecemos sobremanera. Pero la interrupción es para recordar que esta noche a las 7 en la biblioteca Pedro Enrique Ureña, la Biblioteca Nacional, sí. A las 7 de la noche en el Salón Juan Bosch va a tener lugar su conferencia, una conferencia que él dictara hace unos 20 años. La nación y los partidos 20 años después. Que yo he oído su análisis, es una de las cosas que yo por la que quisiera que iniciáramos nuestra entrevista con Pelegrín. El doctor Castillo está planteando, y hay suficiente insumo para ello, que hay una crisis del régimen de partido en la vida dominicana. Cuando se presentó esa crisis de régimen de partido... O sea, si a la crisis de valores tú le agregas la crisis de partido... Sí, en el Perú pre-Fujimori, un outsider se impuso. En Venezuela, el descalabro del régimen de partido produjo el populismo chavista. Acaba de partir el presidente Danilo Medina a las 12:30 en Guatemala, donde un outsider, académicamente teólogo y administrador de empresa dedicado al negocio del espectáculo, en el humorismo, un completo outsider, sin experiencia partidaria, todo eso, se impuso en una Guatemala donde justamente se había erosionado la base del régimen de partido. Aquí... O sea, que ahora tú crees que va para Guate peor. No, hay una incertidumbre porque el hombre tiene poco apoyo de las fuerzas tradicionales o ninguno. Incluso él en los últimos días se ha alejado para reflexionar antes de su toma de posesión. Aquí, evidentemente, las primarias del PLD
fueron expresión de una crisis evidente. Primero lo fueron las del PRD. El PRD, la división, un PRM que no acaba de construirse. Y ahora el reformista vuelve y se divide. Sí, sí, sí. Lo poco que quedaba. Hay espacio para un outsider aquí, porque esa es la tesis que ha estado planteando un poco el doctor Castillo, y ustedes se han lanzado a ruedo con esa posibilidad. Bueno, vamos a hacer unas precisiones. En el caso nuestro, nosotros no somos un outsider. No. Nosotros somos una propuesta Esto ha sido un legislador exitoso. Tiene raíces muy profundas, Claro. En la historia de la nación, en la historia reciente del país, la propuesta de la Fuerza Nacional Progresista. Y en el caso particular mío, como candidato a la presidencia, soy un actor del proceso político en los últimos 25 años. En las grandes decisiones y en la definición de las grandes políticas. Sin embargo, con una singularidad, no he sido miembro de una organización mayoritaria. O de la nomenclatura, para usar un término que se... He sido aliado, pero siempre con posiciones propias y a veces, muchas veces, con posiciones críticas. Incluso, lo decía, en ocasiones visto por el propio partido aliado como la oposición dentro del gobierno. Sí. O sea que ustedes propuestas como tal han tenido y Claro, tienen. siempre. En lo que le ha faltado quizás ha sido una plataforma política. Entendamos el momento que estamos viviendo, porque esto es bueno reflexionarlo. Nosotros estamos viviendo una crisis del Estado que tiene su origen en dos fenómenos. El fenómeno del modelo de política, que es clientelar, que reparte como favores lo que tiene que garantizar como derecho y por tanto reparte muy mal, con poca legitimidad, con poca transparencia, con poca equidad. Es lo que explica por qué, siendo el país que más ha crecido en los últimos 50 años, es al mismo tiempo el que peor ha distribuido, o uno de los que peor ha distribuido los frutos del crecimiento. Ese modelo se agotó, no da más. El Estado, la sociedad, las finanzas públicas, la fuerza productiva, la ciudadanía no lo pueden seguir pagando. Y todo el que ha estado en política sabe que lo que yo estoy diciendo es verdad. Estamos hablando de que el día de las elecciones los actores políticos se mueven con mucho dinero para comprar votos. Votos que se ponen en fila y se ofertan como si fuera un bazar, como si fuera un mercado. Pero eso es precisamente lo que nos ha metido en esta pendiente de debilidad, de desintegración institucional. La señal más crítica de eso, donde empezó a producirse la implosión del sistema de partidos, fue con el intento de reelección de Hipólito Mejía. Él logró modificar la Constitución, no logró reelegirse, pero le infligió al partido histórico más grande del país, dividió su partido, un daño irreversible. Del que no ha levantado cabeza más. Ni va a levantar cabeza. Eso fue mortal porque fue la negación de la historia del PRD. Ya don Juan había salido del PRD, pero el PRD de todas formas mantenía una tradición de lucha antirreeleccionista por la democracia. Ese proceso de reelección empezó a generar la crisis en el sistema de partidos. Arrastró a los otros partidos a la crisis. El PLD se aprovechó de la división del PRD y manipuló esas contradicciones internas dentro del PRD, pero sin darse cuenta de que al mismo tiempo estaba tomando el mismo camino. Y cuando el presidente Medina, seducido por las adulaciones de las encuestas, que la adulación es el arma más peligrosa que enfrenta un político y normalmente viene en forma de encuesta.
Una encuesta que le da un número muy alto. Rating de popularidad. Produce mareo o produce disociación. Entonces el presidente, contrariando su visión, la que él proclamó públicamente, tomó la decisión de reformar la Constitución pagando el precio que ya empezó a pagar. Se ha colocado precio económico. No, el precio de imagen, de credibilidad, de histórico, de moral política. Sí, una cosa tremenda. Incluso se ha colocado en una posición tan difícil que es el único candidato que pierde de todas maneras. Porque perdiendo, pierde. Ganando. Pero ganando va a perder más. ¿Por qué? Bueno, porque él encabeza un gobierno que tiene 4 años, de un partido que tiene 12 años en el gobierno, y obviamente hay unas crisis acumuladas que después de las elecciones él va a tener que, si logra reelegirse, va a tener que enfrentarla. Y en ese caso, en caso de que él logre reelegirse, cosa que yo cada día veo más lejos, entonces va a perder más. ¿Por qué lo ve lejos, Pelegrín, si ante las, yo diría, no solo las realizaciones, las cosas, los puntos luminosos que se le atribuyen al gobierno, sino también las adhesiones, la misma capacidad de fuerza que tenga el gobierno por la logística del Estado? O sea, por todas esas cosas se entiende que... Lo que es un hecho comprobable es que al día de hoy las tendencias dicen que el presidente está en picada. Entró en barrena. Ese proyecto entró en barrena. Nunca antes habíamos llegado a un proceso electoral, un año electoral, con un escenario como el que tenemos ahora. Un mar de contradicciones, de discordia, de inconformidades en todo el sistema de partido, con miles de liderazgos desplazados, golpeados, ninguneados. ¿Habrá una mano maestra, Pelegrín, detrás de todo eso? Porque como que eso no puede manejarlo una sola gente. A ustedes, la estrategia que montó el presidente o sus estrategas, los ministros reeleccionistas, no es una estrategia de reelección. Yo dije desde el principio, aquí hay una estrategia de avasallamiento. Aquí hay una estrategia de entronización. Aquí no se quiere ganar un proceso electoral venciendo al contrario, convenciendo a la población. Aquí se quiere ganar... Aplastando al contrario. Sobre la base de vender la idea de la invencibilidad. Por eso uno percibe en la sociedad, en muchos actores, y lo digo porque me he estado moviendo por toda la geografía nacional, he tenido encuentros con muchos grupos de diferentes naturalezas, y lo que se está percibiendo es un ambiente extraño, de expectativa, de inconformidad, de malestar sordo, pero ahí presente, que está esperando la ocasión de expresarse. Y se va a expresar con fuerza, porque ese terremoto político que fue el golpe blando a la Constitución, al sistema de partidos. ¿Lo califica de terremoto político? Fue un terremoto. Es que desestabilizó el orden político. Desestabilizó el orden político. Una de las razones por las cuales nosotros nos vamos del gobierno es porque le habíamos advertido, el país está enfrentando pruebas enormes, probablemente la más compleja de toda su existencia. Y el Partido de la Liberación Dominicana se concibió como un partido de liberación nacional para completar la obra de Duarte comenzó, y resulta que el PLD decidió entrar por decisión de su comité político en una pendiente de contradicciones, de lucha, de divisiones, justo cuando lo que más se necesita es unidad nacional. Es decir, que el PLD... Pero esas contradicciones internas entonces lo distrae, si se quiere, de esa responsabilidad que está asignada desde en su propio nacimiento. Lo distrae, no, es peor.
el proyecto de reelección, y lo vimos con Hipólito Mejía, que empezó enviando tropas a Irak y terminó derrocando a Aristide. Para congraciarse. Cuando un presidente empieza a mover el tren de la reelección, hace todas las transigencias, adopta todas las posiciones complacientes frente a los poderes fácticos que se aprovechan de ese proceso. Baja cualquier bandera. Cualquier bandera. Entonces el presidente empezó en enero firmando un acuerdo que por suerte fue anulado por el Tribunal Constitucional. Caramba. Pero al mismo tiempo... Suerte que tenemos Tribunal Constitucional. Sí, pero al mismo tiempo adoptó un compromiso con algunos grupos que creen que pueden unificar la isla bajo dominio dominicano. O sea, escúchame, Peregrino, entonces, ¿cree que eso no fue que se pasó por debajo de la mesa inadvertidamente, sino que eso fue adoptar compromisos entonces? Eso está concebido dentro de la estrategia reeleccionista. El plan reeleccionista, recuerden que yo se lo dije, no es de reelección, es de entronización. Y tiene 3 ejes fundamentales: complacer a los factores de poder externo y a sus representantes locales, que son una serie de grupos económicos que solamente están pensando en sus intereses particulares, para avanzar en una visión de unificación del espacio de la isla como espacio de comercio e inversión. Eso no va a caminar, eso va a fracasar. Pero ¿y por qué se han enviado entonces otras señales? Por ejemplo, visita del embajador a Luis Abinader, ese tipo de escaramuzas. No, pero vamos a hablar los actores y los juegos reales. El gobierno adoptó la línea, y está cada día más claro, de consentir la agenda LGTB y su promoción en el país. Y toda esa visión que Estados Unidos quiere imponerle al mundo. Bueno, pero ahí hay gente liberal. Yo veo a Mapuí, a Narciso Isa Conde, vamos a hablar de eso mismo. a Fafa Tavera, a doña Milagro Ortiz. Porque recuerden que aquí el pueblo dominicano va a tener que enfrentar una decisión. Le quieren imponer un menú de los mismos platos hechos por el mismo chef, con los mismos componentes. Y nosotros, a pesar de que el hábito de los dominicanos no es ese. En el polo soberano, lo que estamos diciéndole es que el pueblo dominicano tiene que tener la opción, y es la que estamos construyendo, de un menú más diverso, sobre todo que incluya el ingrediente de la soberanía, de la autodeterminación, de la identidad nacional, de la integridad territorial y de la defensa de la constitucionalidad, que fue golpeada. Y los valores tradicionales, respetar esa... Cuando hablamos de identidad, sí, porque para nosotros el tema del respeto a la vida, desde la concepción, el tema de la preservación de la familia, el tema del matrimonio como vínculo de un hombre y una mujer, la identidad cristiana del pueblo dominicano, son elementos esenciales de identidad nacional, y defenderlo es un deber de los dominicanos y un ejercicio de nuestra soberanía y nuestra autodeterminación. Esto ya no es un tema... que penosamente no son elementos de campaña, excepto de ustedes. Bueno. Excepto de ustedes, no están los otros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros hemos visto el proyecto de reelección, pero también hemos visto que lo mismo que han armado ese proyecto de la reelección, con esas agendas, con la agenda de darle a los grupos de poder económico dentro de este esquema de capitalismo salvaje más maneras de concentrar la riqueza nacional, porque ese es parte del compromiso de la reelección. Vemos que en la oposición, en líneas generales, lo que hay es una competencia en la misma dirección para ver quién complace más a los factores de poder. Nosotros hemos dicho que nosotros estamos articulando una opción alternativa, diferenciada, precisamente, que busca, por eso el polo soberano, porque como Fuerza Nacional Progresista, nosotros somos un partido pequeño, militante, con una gran visión nacional, con un estilo de hacer política a partir de propuestas, abierto a la concertación, abierto a los diálogos. Pero ya no puede haber diálogo con partidos
que han asumido agendas antinacionales. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando crear un espacio, y lo estamos logrando espléndidamente, de soberanía. Por eso el Polo Soberano tiene un concepto muy claro, que la soberanía popular salga en defensa de la soberanía nacional, porque solo el pueblo, con la gracia de Dios, puede salvar la patria en estos momentos. Peregrín, con tu anuencia, vamos a hacer la pausa. Antes quiero, sin embargo, dejar planteado, cuando tú dices que no van a entrar en conversación o en alianza con gente que no defiendan las cosas nacionales o el interés nacional, o que sean todo lo contrario, indica que no hay la mínima posibilidad de que ustedes entren en conversación con los dos, ya estos no son polos soberanos, pero polos que están polarizando, si cabe repetir el término, en las elecciones, el PLD y el PRM con las fuerzas aliadas. No hay posibilidad de entrar en tratativa o en conversación por lo... Es que nosotros salimos del gobierno por una causa. Y estamos apelando al pueblo, al poder del ciudadano, para que el ciudadano decida. Poder radica en el pueblo. Del pueblo dominicano. ¿Qué queremos nosotros? Que el país tenga la opción de decidir. Y entonces, obviamente, tenemos que hemos definido ya una agenda que tiene unos componentes muy claros, y estamos llamando, y hay una magnífica correspondencia. Hoy acabamos de lanzar, para que tengan una muestra de lo que estoy diciendo, como candidato a diputado por la circunscripción número 1, a un joven profesional, brillante, que viene de las iglesias evangélicas por muchos años. Yo lo conozco porque estuvo trabajando con nosotros en el Congreso, y con Vinicio en el Congreso, en los temas de defensa de la vida, de defensa de la familia, de defensa a la autoridad de los padres sobre los hijos, la educación de los padres sobre los hijos, la identidad cristiana. Y él asumió la responsabilidad de ser candidato a diputado por la circunscripción número 1. En un acto muy significativo donde el pastor Miguel Núñez envió un mensaje de ponderación del candidato, y donde Fidel Lorenzo pronunció unas palabras sin desperdicio, contundentes, sobre por qué por primera vez iglesias cristianas deciden incursionar en política, porque lo que se dijo Fidel Lorenzo ahí es muy significativo. Eso, a nuestro juicio, es algo que nos confirma que nosotros estamos en el camino correcto, porque el país tiene reservas humanas, morales, espirituales, ciudadanas, políticas. Esas son las que hay que buscar. Y esas son las que estamos buscando. Peregrín, con tu anuencia, vamos a la pausa. Volvemos con Peregrín Castillo, nuestro invitado, candidato por la fuerza y por el Polo Soberano. Es nuestro invitado de hoy. Vamos a la pausa y volvemos. Dominicana es más que fiesta o más que charamicos desde octubre. Es eso que sentimos y por más que tratemos, no podemos explicarlo con palabras. Es magia. Porque al final del año, y como si el tiempo nunca hubiese pasado, aparece todo el que andaba perdido con su maleta cargada de cariño. Aquí, donde caben dos, caben tres. Y la alegría es la que siempre nos marca el ritmo. Dominicana es esperanza, porque a todos nos basta 10 segundos para dar gracias por todas las bendiciones recibidas y poner en manos de Dios el nuevo año. A los dominicanos nos mueve la fe, y nuestra fe mueve montañas. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma
buscar, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Bien, seguimos con Pelegrín Castillo, candidato por la Fuerza y el Polo Soberano. Nosotros hemos estado abogando, Pelegrín, aquí justamente por la conquista o el reclutamiento en cada una de las comunidades de lo mejor de esas comunidades. Que bueno fuera que lo que vaya al Congreso sea una composición de lo mejor del país. Porque, bueno, tú que estuviste tanto tiempo en el Congreso y de hecho, como lo hemos resaltado y sobre todo Clime ha sido un abanderado de siempre mantener... El mejor diputado. Es el mejor diputado y por demás de nuestra circunscripción. Con resultados concretos. Con resultados concretos. Si eso, en vez de un partido, irse de un solo lado y llevarse todos los legisladores, o repartirse el pastel entre dos, de pastel se trata, ¿verdad? Pero del pastel sale del barrilito sale el pastel. Entre dos partidos. Si esto fuera una composición, qué bueno sería cuando un Congreso plural, donde hay una composición de lo mejor, de los distintos, porque siempre hay intereses religiosos, católicos, religiosos, evangélicos, religiosos de todas las denominaciones y de las distintas fuerzas que pudieran sentarse allí a discutir los grandes proyectos sobre los grandes problemas, para resolver los grandes problemas nacionales. Y que en esa oportunidad, en este caso, por ejemplo, la fuerza que ha estado, y el Polo, que han estado proponiendo representantes a distintas comunidades de lo granado, de lo mejor que han encontrado en esas comunidades. Qué bueno fuera que cuando vaya a hablar allí no vaya a tenerse un sector que responda a la línea del Palacio o a la línea de la sociedad civil, Luis, a la línea de la oposición, sino... Déjeme decirle, lo novedoso del Polo Soberano es que nosotros no le estamos pidiendo a ninguno de los que está ingresando al Polo que ingrese a la Fuerza Nacional Progresista.
Eso es importante. Estamos identificando personas que son líderes de sectores diversos, desde líderes comunitarios, líderes sociales, líderes de sectores cristianos, líderes de movimientos patrióticos, líderes sindicales, líderes políticos desplazados, y le estamos diciendo, mire, ojalá la Iglesia Católica le diera permiso a un cura para llevar. le estamos diciendo, mire, para que también pero pudiera. hay muchos laicos Sí. que no tienen que pedirle permiso a la iglesia, porque los laicos están llamados a incursionar en la política sin pedirle permiso a los sacerdotes. Yo soy un ejemplo. Y la iglesia en eso no se mete, ni se puede meter. Es un llamado general a que todo el que puede y tenga vocación lo haga. Y yo lo he hecho. Y te puedo decir que hay muchos en todo el país. Entonces nosotros estamos haciendo ¿qué? Lo nuevo es esto. Porque es un esfuerzo de unificación más allá de los partidos. Yo conozco la clase política, he visto los partidos, sé que en todos los partidos hay gente valiosa, sé dónde están las debilidades de los partidos. Pero sé que este es un momento que exige unidad nacional más allá de los partidos. Ya los partidos son parte del problema. Ya son los partidos los que no han tenido la capacidad. El PLD perdió esa autoridad. ¿Creen que están en un punto como en Venezuela cuando colapsó el sistema? El sistema colapsó porque no tuvo capacidad de renovarse. La conchupancia, es decir, el acuerdo de las cúpulas partidarias impidió la renovación, fosilizó los partidos. Y eso hizo que el sistema implosionara. Eso empezó a producirse con la ruptura de Caldera, que rompió con su partido, generó un movimiento, y fíjate que no era un outsider, No. era alguien de dentro, que cuando el sistema entró en crisis, unificó un movimiento. Sí. De 18, le decían los ventorrillos, Sí. y ganó las elecciones y gobernó Venezuela. Pero la crisis era muy grande porque era una crisis estructural. Ahora, ¿qué pasa con República Dominicana? Que nosotros como país tenemos que darnos cuenta de que esta crisis interna que la han generado esa mala política, esa política maleada, ineficiente, torpe, sin visión estratégica, actuando con la misma miopía de Desiderio Arias antes de la intervención norteamericana del 16. Esa misma política definitivamente está metiendo al país en un atolladero. Si hay una oportunidad de evitar el derrumbe del Estado, la ruptura constitucional, si hay una oportunidad de recomponer la fuerza por vía democrática, pacífica, institucional, electoral, es esta. Entonces, el Polo está llamado a jugar un papel clave para la recomposición del orden político. Porque nosotros estamos diciendo, vengan gente de todos los partidos, vengan gente de todos los sectores. La clave está que compartan la visión de soberanía y autodeterminación, de identidad nacional y defensa de la integridad territorial, de la preservación de la constitucionalidad. Entonces, en ese esfuerzo, el país necesita un gobierno de unidad nacional. Nosotros estamos en nuestra propuesta en disposición y estamos trabajando un gobierno para de eso, unidad nacional. de unidad nacional más allá de los partidos. Más allá de los partidos. Porque hay mucha gente, lo impone. entiende que hay mucha gente, o que no es verdad que todo el mundo está comprometido políticamente, que hay una masa ahí flotante, que es la que decide las elecciones. Aquellos llamados indecisos en su momento, pero Luis, no comprometidos con los partidos, que son los que hacen la mayoría. Luis, el que te está hablando fue el único legislador nombrado por el presidente Fernández en la comisión de juristas que trabajó en la reforma constitucional. Yo participé en la consulta, Una consulta amplia que se hizo. en los trabajos a partir de la consulta de preparación del
primer proyecto, anteproyecto de constitución, y después tuve el privilegio de ser el que trabajara en la asamblea, en el ensamblaje de esa constitución. Y la clase política, bajo el liderazgo del PLD, eso es lo irónico y lo triste, bajo el liderazgo del PLD, logró darle al país una de las constituciones más abiertas, más participativa, más liberal, con más garantías, con más. ¿Qué pasó después? Ahí mismo empezó la clase política, las cúpulas de los partidos, a conspirar contra los principios y valores de la Constitución. De los partidos, o sea, más de un partido tuvo sí, claro, porque es una cultura. ¿Y por qué coincidieron? Porque es una cultura política atrasada. ¿Y por qué coincidieron en esa conspiración? Porque, fíjate qué pasa. La sociedad va en un camino, está demandando cambio hace tiempo. Esa constitución fue la destilación de un debate constitucional de más de 2 décadas y se plasmó por primera vez en la historia sin una crisis. Pero la cúpula de los partidos está amarrada a la otra constitución mental, que es la constitución del clientelismo y del populismo, que reparte como favores lo que tiene que garantizar como derecho. Entonces, ellos dieron el paso, pero no tomaron conciencia de lo que ese paso significaba. Entonces, hay ahora mismo un desfase. ¿Y no sería que los que estaban comprometidos con esos pasos no son los actores actuales, no tienen el control, porque cambió el PLD acá? Bueno, mantiene su dirección, pero en parte tiene que ver con eso. En el PLD, la crisis interna. El PLD que se concibió como una negación del clientelismo y del populismo, porque don Juan lo concibió con ese espíritu. Así es. Terminó carcomido, capturado por la práctica clientelar populista. Y yo no puedo decir, Pellegrini, que debió ser lo esto no es un tema de lanzar la primera piedra. Debió ser lo contrario, porque recordemos que en algún momento los que eran contrarios al presidente Fernández, interno al PLD, decían que o tenían la esperanza cifrada en Danilo Medina, en el sentido de que era el volver hacia las raíces y ponerse más a tono con el bochismo, que por ahí era donde bueno, pero lo que pasa es que algunos de ellos, la visión que tienen, porque yo he oído expresiones de algunos de ellos de la dictadura con apoyo popular, otros con el concepto de estalinismo light, o sea, pero han renegado a otras cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? El país tomó una decisión con la Constitución. Entonces, ningún partido, usando los factores de poder y usándolo en la forma en que lo usaron, podía hacer lo que se hizo. Entonces, eso ha sembrado ya las raíces de una. Bueno, la crisis está en evolución. El sistema político está desvertebrado, está afectado, está cuarteado. Ese terremoto cuarteó todas las estructuras políticas, todas. Entonces, en ese escenario. Está cuestionando entonces la forma, incluso chocando con, si se quiere, con lo ético, la forma como se hicieron las cosas. Eso no fue transparente. Todo el mundo sabe aquí lo que pasó. Se trató de una acción impositiva, una acción poco democrática, poco transparente. Ahora, ¿qué pasa? Aquí hay necesidad de recomponer eso. Y lo ideal es que se... ¿De recomponer? Las fuerzas políticas. Sí, pero lo que quieren es dañar más eso. No, pero por eso es que surge el polo. Porque tú no ves la campaña que hay contra el cardenal, contra las altas cortes, o sea, contra la república. Hay una serie de coincidencias de francotiradores que están tirando en la misma dirección. Pero para llevarse todo eso, porque no es solamente el tema de la soberanía. No, porque esos grupos entendieron que esa constitución era la constitución de Leonel, la constitución atrasada. Se dijo que era un traje a la medida, incluso cuando eso no se veía de ninguna manera. La constitución que era fruto de unos consensos, porque en el fondo de unos gente con mentalidad autoritaria. Hay gente que se proclama liberales y que desde que tienen la oportunidad de ejercer el poder,
óyeme, lo ejercen con un autoritarismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Han llegado a pacto con el poder extranjero. Mira, Balaguer. ¿Se ha llegado a pacto con el Sí, eso está claro. En temas donde, por eso rompemos nosotros. Pero lo que yo no entiendo, Entonces, ¿dónde es que está el tema, Luis? Espérate, déjalo ahí para que. Vamos a la pausa, porque el tiempo anda todo. Pausa final. Para ver dónde que está el tema. Y volvemos con Pelegrín. Dominicana es más que fiesta o más que charamicos desde octubre. Es eso que sentimos y por más que tratemos, no podemos explicarlo con palabras. Es magia. Porque al final del año, y como si el tiempo nunca hubiese pasado, aparece todo el que andaba perdido con su maleta cargada de cariño. Aquí, donde caben dos, caben tres. Y la alegría es la que siempre nos marca el ritmo. Dominicana es esperanza, porque a todos nos basta 10 segundos para dar gracias por todas las bendiciones recibidas y poner en manos de Dios el nuevo año. A los dominicanos nos mueve la fe, y nuestra fe mueve montañas. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca. Porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Bien, seguimos la parte final. Pelegrín dice, pues ese es el tema. Pelegrín, ¿cuál es el tema? Porque miren, vamos a resumirlo de esta manera. Nunca antes en la historia de la República Dominicana se había vivido una situación de tanto riesgo, de tanto peligro, tan compleja. Pero aquí hemos vivido mucho sobresalto y mucho peligro. Luis, ahora peor. No, nunca habíamos vivido una exacerbación de crisis como la crisis del Estado fallido de Haití, con una comunidad internacional desesperada por descargar esa crisis sobre República Dominicana. Y no es cualquier crisis. Segundo, nunca antes se había visto un ataque tan abierto, tan insidioso, tan envalentonado contra la identidad del pueblo dominicano. Para lo cual había Contra una campaña de descrédito para poder... Ataque a la vida, ataque a la concesión de familia, pretensiones de cambiar el modelo de matrimonio, ataque a los valores de las iglesias, no a las personalidades solamente, a la iglesia católica y a las iglesias provocaciones permanentes y restregándonos eso en la cara además. ¿Por qué? Porque este es un bastión en el mundo.
República Dominicana es uno de los países que más ha resistido la imposición de esa cultura neopagana, anticristiana, antivida, antifamilia. Entonces es una lucha que no es electoral, es una lucha en gran modo por el alma nacional, una lucha espiritual que se está desplegando en el mundo, pero que aquí se está librando una batalla decisiva de un país emblemático. Entonces, ¿qué pasa? También estamos enfrentando un proceso de globalización brutal, donde hay grupos que cada día concentran más a escala global, a escala regional y a escala local. Frente a esas realidades, el Estado dominicano está cada vez más expuesto, más debilitado, en crisis ya. En crisis porque su política fracasó. Pero expuesto o siendo partícipe de esas cosas, o propiciando esas cosas. El Estado es un ente bastante complejo, por eso no podemos decir que está propiciando eso. Bueno, como hay actores en la política, porque lo que hace que un Estado funcione es una entidad jurídico-política, es el sistema político, y ahí sí hay actores de carne y hueso que tienen responsabilidades. Se ha estado trabajando contra República ¿Por comisión Dominicana o omisión? ¿O las dos cosas? Mira, por inconsciencia, irresponsabilidad, temor, vacilación, incomprensión, complicidad, interés. Balaguer decía, este es un país rico, y es rico, muy rico. Considerando el tamaño que tenemos, somos un país, somos un mini continente. Lo digo yo, que fui el ministro fundador del Ministerio de Energía y Minas. ¿Lleno de minas? Y sé por qué lo digo. Porque uno de los temas que me fascinaron fue estudiar todo el potencial de República Dominicana en tierra y mar. Ahora, que por cierto, lo único que Balaguer decía que estaba pobremente administrado. Y yo te voy a decir, la República Dominicana no solamente ha estado pobremente administrado, sino que viene siendo vilmente entregada. Vilmente entregado. Pero las minas, o más que las minas. No, la soberanía, la autodeterminación, la identidad, nuestros espacios, nuestros recursos. Entonces, ¿qué pasa? Perdóname, solamente como ex y primer titular, ministro de Minas, te quiero preguntar solamente. Sí. Las minas, los recursos naturales del país, ¿son para explotarlo o para qué? Porque aquí no tenemos realmente hasta ahora, aparentemente, una política clara de explotación de los recursos, porque tenemos un sector que lo que quiere es que tapemos o que dejemos tapado lo que tenemos ahí, porque han entendido que lo más importante es el hombre. Bueno, pero el hombre sin la riqueza, o el hombre con la pobreza, preservar la naturaleza. Preservar la naturaleza, debemos más dejar eso guardado ahí, o qué debemos hacer, porque Mira, el país tiene es un país con potencial de producir todos sus alimentos, con potencial de producir toda su energía. Tiene espacios y recursos de los más diversos, recursos naturales, desde recursos hídricos en condiciones excepcionales. Somos en el Caribe el que tiene más agua disponible. Tenemos minería metálica y no metálica, incluso de nivel mundial. Lo único que no tenemos es petróleo. Tenemos gas y petróleo. Amenaza de petróleo. No, tenemos gas y petróleo. Gas y petróleo. Lo que hemos tenido es una incapacidad. El petróleo es una plataforma marina. En tierra y mar. Lo que hay que determinar cuál es el potencial, si es comercial o no. Pero el país tiene todo eso y mucho más. Tenemos una posición geográfica envidiable. Ahora, ¿qué? Pero tenemos ambientalistas patológicos, como diría Hipólito Mejía, que no quieren que se le ponga la mano a nada. Entonces yo no sé cuál es la política que se pudiera aplicar, Luis, para que el hombre aproveche eso sin dañar la naturaleza. Luis, la clave de un país que tiene todos sus recursos es saber qué hacer con eso. Hay muchos sectores de la vida nacional que se oponen a todo, pero es también, y entendamos esto, porque la historia nuestra ha sido una historia de
expoliación, una historia de exacción, una historia donde el Estado ha consentido, por ejemplo, desarrollo de proyectos donde ganan algunos, minorías, y donde las zonas que son las que tienen o cuentan con esos recursos, sin embargo, apenas reciben migajas. O donde ganan Entonces, donde ganan ¿dónde los está otros y el pierde el cambio? pueblo, porque los negociadores que tenemos son se ponen de la otra parte. ¿Dónde que está el gran reto? El gran reto es tener un Estado capaz de lograr la ecuación clave de todo, que es ganar, ganar, ganar. Tiene que ganar el Estado, tiene que ganar el inversionista, pero también tiene que ganar las comunidades en las zonas donde están enclavados esos recursos. Ustedes como proyecto político tienen claro todo eso, una plataforma Clarísimo. de gobierno. Bueno, si algo de qué- tenemos de es- qué hacer, de qué hacer con todo eso. Ahora bien, la pregunta de los 70 que sé yo cuánto es cómo hacer para atraer a la gente, convencerlos de que ustedes, a pesar de que tienen una plataforma política pequeña y que no pueden entrar en componenda con una cantidad de partidos tradicionales que tienen sus pecados y sus culpas y que por tanto sería echar a perder si se ligan con ellos, para poder entonces juntar esa mayoría que se necesita para ganar. ¿En qué ustedes están confiados? Mira, nosotros estamos conformando en el Polo Soberano 380 proyectos municipales de municipios y distritos municipales. Estamos ensamblando 222 candidaturas a posiciones congresionales con una lista de alta calificación. Es más, el elector va a tener dificultades para elegir entre los propuestos, porque hay precisamente una expresión de esa pluralidad, pero de gente comprometida. Cuidado, Yo hablé de José Alberto Ortiz. Cuidado si ustedes obligan a una segunda vuelta y entonces después... Pero estamos armando de una propuesta presidencial y vicepresidencial que va acompañada de un gobierno en potencia alrededor del Polo Soberano, con una visión estratégica que por suerte ya está más que definida. Entonces, en una coyuntura como la que estamos viviendo, nosotros podemos decir que garantizamos el ejercicio de un gobierno de unidad nacional con la integración de los mejores recursos humanos que están en los partidos y que están fuera de los partidos. Las reservas que este país tiene, humanas, intelectuales, profesionales, morales, son muy superiores a las que se le están proponiendo desde la cúpula de los partidos en las presentes circunstancias, en virtud del pacto reelección por reelección. Nosotros en las próximas semanas estamos ensamblando esa fórmula y esperamos que los sectores decisivos de la vida del país, porque el soberano es el pueblo, Claro, los sectores que conscientes decidan y serios. apoyar esta opción, y le vamos a dar un golpe de timón a esta nave del Estado Dominicano en este mar proceloso de inconformidades y grandes dificultades. Ha hablado Peregrín Castillo. Gracias a él por estar con nosotros. Vamos a repetir esta conversación a las 12:30 de la noche, como siempre por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Gracias a nuestro invitado y ahora nos vamos.